buenos días, corporación y público asistente y televidentes y radioyentes. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario de hoy, día 23 de septiembre, con el primer y único punto del día, que es adjudicación del contrato de gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento, alcantarillado y pluviales. Paso a dar lectura del acta de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Agricultura, Obras, Servicios, Cementerio, Policía y Tráfico, celebrada el día 21 de septiembre de 2011, bajo la presidencia del señor alcalde, don Ángel Sáenz Huertas, con asistencia de los miembros de la comisión, don Sergio Corral Ferrer, don Jesús Ballester Sáenz y doña Soledad Soto Vicente del Grupo Popular, don José Antonio Carrasco Villamón del Grupo Socialista y doña Bienvenida Campillo Lorca del Grupo Izquierda Unida del País Valenciano, asistidos por mí la Secretaría de la Corporación para tratar los asuntos incluidos en el orden del día que a continuación se detalla. Informar la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento, alcantarillado y pluviales. Por el concejal delegado del servicio se señaló e informó la necesidad de realizar la contratación de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento mediante la modalidad de concesión, expresando su justificación de conformidad con el expediente de constitución del servicio público, previamente aprobado, y con el reglamento del servicio, el anteproyecto de explotación y el anteproyecto de obras. Hecho es un breve resumen de toda la historia del contrato. Dada la característica de la gestión del servicio público que se pretende en este ayuntamiento, se consideró como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, ya que se trata de un contrato de gestión de servicio público, tal como establecen los artículos 122.1 y 134.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. Con fecha 21 de junio de 2010, se emitió informe por Secretaría sobre la legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. Con fecha 3 de marzo de 2011, por resolución de alcaldía, se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada, motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta. Con fecha 21 de marzo de 2011 se realizó informe de intervención de no necesidad de fiscalización del expediente al no suponer gasto para el ayuntamiento. Con fecha 22 de marzo de 2011 se redactó e incorporó al expediente el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la adjudicación del contrato y se emitió informe de Secretaría sobre propuesta de resolución de aprobación del expediente. Mediante acuerdo plenario de fecha 4 de abril de 2011 se aprobó el expediente y el pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento, mediante la modalidad de concesión por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. Con fecha 25 de mayo de 2011 se publicó anuncio de licitación por plazo de 35 días en el Boletín Oficial de la provincia de Alicante y en el perfil del contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones. Durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente. Con fecha 24 de agosto de 2011 se constituyó la mesa de contratación, órgano competente para la valoración de las proposiciones, y esta realizó propuesta de adjudicación a favor de la UTE Gestagua Grupo General A. Con fecha 1 de septiembre de 2011, el órgano de contratación declaró como oferta económicamente más favorable la emitida por la empresa UTE Gestagua Grupo General A. Se requirió al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para que presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, y constituyera la garantía definitiva, y además de que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o a adquirir a la ejecución del contrato. Con fecha 16 de septiembre de 2011, el licitador UTE Gestagua Grupo General A constituyó garantía definitiva por importe de 120.000 euros y presentó los documentos justificativos exigidos. Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría y de conformidad con lo establecido en el artículo 135.4 y la disposición adicional segunda de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público, la Comisión Informativa, por 5 votos a favor, PP y PSOE, y una abstención, Izquierda Unida, el País Valenciano, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adjudicar a la UTE Gestagua Grupo General a San Miguel de Salinas el contrato de gestión de servicio público mediante la modalidad de concesión consistente en abastecimiento de agua potable y saneamiento, alcantarillado y pluviales, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación,
aprobada por acuerdo plenario y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 98, de fecha 25 de mayo de 2011 y en el perfil del contratante. Segundo, notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada. Tercero, notificar a la UTE, Gestado a Grupo General a San Miguel de Salinas, la presente resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas en un plazo de no más de 15 días, previo abono por el adjudicatario del canon inicial fijo ofertado, base 28 del pliego de prescripciones técnicas, y los gastos que se especifican en la cláusula 17a, apartado último, gastos exigibles al contratista. Cuarto, publicar la formalización del contrato en el perfil del contratante y publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante en el plazo de 48 días a contar desde la fecha de la presente resolución. Quinto, comunicar los datos básicos del contrato al registro de contratos del sector público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público. Y séptimo, remitir al Tribunal de Cuentas y órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se viene formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive siempre que la cuantía de contrato exceda a 600.000 euros. Todo ello dentro de los 3 meses siguientes a la formalización del contrato. Muy bien. ¿Alguna intervención? Pues ahora mismo la documentación está presentada totalmente, los informes vistos. Yo creo que lo que apreciarán me lo estamos aquí, la adjudicación del contrato, y lo importante es que se están dando pasos, estamos dando pasos para solucionar el problema, y desde nuestra parte el voto va a ser favorable. Muy bien. ¿Alguna intervención? Sí, bueno, nosotros lo voy a explicar por qué nos abstenemos. En su día ya dijimos que no estábamos de acuerdo con la privatización del casco urbano, Perdón. Ya, espera, que está con inciso. Privatización no es. Privatización es ahora mismo lo que hay en las Filipinas, eso es privado. Ya. Que no estábamos de acuerdo con eso, pero sí estábamos de acuerdo con un cambio de empresa en la urbanización de Blue Lagoon y toda la zona, ya que en estos momentos tienen una empresa privada y además en control municipal. Una vez que se ha decidido eso, pues ya llega el momento de adjudicar todo esto. Entonces nosotros, como hay una parte con la cual desde el principio no estábamos de acuerdo, pero con la otra sí, y como no podemos votar por separado, pues nos abstenemos. Pues muchas gracias, pero ya te contesté la otra vez que no hay ciudadanos de primera y de segunda. Quiero decirte que el pueblo es el pueblo y las urbanizaciones es el pueblo, y el casco urbano pues es lo mismo que las urbanizaciones del pueblo. Entonces no podemos discriminar en que hay algunos ciudadanos que el agua la reciban de una manera dentro del término y otros ciudadanos lo reciban de otra por conveniencia del ayuntamiento, porque nos pueda salir. En fin, no obstante, pues yo os agradezco el voto, porque también pues te tienes, lo agradecemos porque con este y último paso se termina toda la problemática del agua. En 15 días se firmará, porque lo prevé la ley, se firmará el contrato con la empresa. 15 días, ¿qué día más o menos? ¿Qué día cae más o menos? Pues 15 días, estamos casi al final de mes. El día 10 o 12 de octubre. A partir de la firma del contrato, la empresa se hace cargo de todo el agua de San Miguel de Salinas, que es una empresa que le va a trabajar al ayuntamiento, lo mismo que la empresa de la basura recoge la basura y le trabaja al ayuntamiento, da un servicio. Eso es lo que vamos a hacer, y a partir de los 15 días, que será 1 de octubre, la empresa se hará cargo del agua de todo el término de San Miguel de Salinas, entre otras cosas las obras que son necesarias tanto en el pueblo como en las urbanizaciones, que está en el proyecto, que hay una obligación de gastarse 4 millones y medio por ahí de euros, y sobre todo es en las urbanizaciones, en restablecer el nuevo suministro y el hacer depósitos nuevos y
Y llevar el agua no, porque el agua la va a llevar la consellería, y en breve plazo también, pero se van a dar comienzo a todas las obras, a todas, conjuntamente, tanto la de llevar el agua como la de distribución de agua. Hombre, la irán, pues, tienen que ir resolviendo el problema, y a partir de 15 días, a partir de hoy de la fecha. Ahora, si no lo comprenden, pues Janet después se lo explica más o menos lo que yo les he dicho y lo que hemos hablado aquí. Lo único matizar que bueno, que espero que a partir de ahora con la adjudicación a la empresa, pues que se resuelvan todos los problemas de las urbanizaciones, del campo, el campo, que es un gran problema para este y todo ayuntamiento. el que tenga algún problema de que ahora no tiene servicio de agua o lo que sea, pues que Claro, es que las empresas dan buen servicio. al ayuntamiento para que se le ponga el contador y se le resuelva el tema. Muy bien. Se está haciendo en la medida de las posibilidades. Ya, pero siempre Ya. queda alguien por ahí que Ya, no lo pero tiene y dice, yo tendré agua, no es tendré muy agua. difícil, entonces- sí. Agua puede En tener el todo campo el sabes mundo. tú todo lo que había y se ha ido. Puede tener todo el mundo y con un buen servicio, que hasta ahora pues se ha dado el servicio que se ha llevado en este ayuntamiento. Yo creo que las empresas controlan mucho más el agua y dan un servicio porque están dedicadas a ello, Pues nada, no habiendo nada más que tratar, pues muchísimas gracias por la asistencia y levantamos la sesión. Buenos días.